Aprendamos de Cristo Jesús con el hermano Luis Alfonso Vélez. Paz de Cristo, amigos y hermanos. Soy el hermano Luis Vélez y les invito en esta hora a que aprendamos de Cristo Jesús. El tema que traemos para hoy lo he titulado Acuérdate de la gallina, y el texto que tomaremos como base está en el capítulo 28 de los Proverbios, el verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es propio de la naturaleza humana esconder el pecado o pasar por alto los errores, pero lo que pocos logran comprender es que todo pecado que no se corrige y que no se confiesa se vuelve un tropiezo en la vida espiritual. De igual manera pasa cuando cometemos un error, sea en lo espiritual o sea en lo secular. De los errores se dice que se aprende cuando aceptamos que fallamos, pero es difícil aprender de un error que no se reconoce. Hay dos verbos en paralelo, el verbo encubrir y el verbo confesar. Encubrir significa rehusar confesar la culpabilidad, y confesar significa estar de acuerdo o decir lo mismo. En este caso, estar de acuerdo con Dios en relación a lo que Dios dice de que es el pecado. David en el Salmo 32:5 usa el mismo paralelo, pero usa los verbos declarar y no encubrir. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y remata diciendo, para confirmar lo que les digo, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que declarar y no encubrir las transgresiones es confesar y reconocer que cometimos un error y pecamos contra Dios al pasar por encima de su ley. Muchos de nosotros cometemos el error de pedir a Dios que perdone nuestros pecados, pero no confesamos cuáles pecados. Solamente generalizamos para decir que somos pecadores, pero no se reconoce cuáles son los pecados en los que estamos fallando. Hay que llamarlos por su nombre ante Dios. No hay nada más difícil para un orgulloso o soberbio que reconocer y decir que es orgulloso y que es soberbio. Solo es de valiente reconocer la falta con nombre propio y clamar por ayuda. También en el texto hay dos verbos en paralelo que son no prosperar y alcanzar misericordia. No prosperar es no avanzar, no llegar al objetivo. Alcanzar misericordia, por el contrario, es lograr el favor de Dios de que nos mire con compasión para que nos ayude a apartarnos de lo que nos domina y quite toda altivez en nosotros. Cuando obramos de esta manera, alcanzamos tanto el perdón judicial de sus leyes como el perdón paterno. Nuevamente hay comunión con nuestro Padre Celestial. Sin la ayuda de Dios, es imposible alcanzar la libertad de nuestros pecados o de nuestros errores. El que confía totalmente en sí mismo está condenado al fracaso. El sabio depende de Dios. Veamos una pequeña historia que nos ayudará a comprender mejor lo que el proverbista nos dice. En una pequeña finca vivían una madre soltera y sus dos hijos. El mayor tenía 12 años y se llamaba Juan. La menor tenía 10 años y se llamaba María. Juan y María eran como todo niño en su niñez, gustaban de correr y jugar con los animales de la finca. Juan era el más inquieto, a tal punto que un día, Juan le estaba tirando piedras a las gallinas, y María le celebraba la travesura, contando con tan mala suerte, que la gallina que más ponía huevos, la más amada por la madre de Juan y María, murió a causa de una pedrada en la cabeza. Juan, asustado y pensando en la reprensión que le daría su madre, enterró la gallina, para que su progenitora no la pudiera ver muerta y salvarse del castigo que le daría su madre por dicha falta. Juan lo primero que hizo después de enterrar la gallina fue advertirle a María que no fuese a decir nada de dicho asunto.
que cuando su madre preguntase por la ausencia de la gallina, respondiera: yo no la he visto, a lo mejor se la robaron. Cuando llegaron a la casa, la mamá encomendó a María que lavase los platos de la cocina para servir el almuerzo, a lo que María respondió: mamá, Juan me dijo que él quería lavarlos. Juan, asombrado, miró a María, como preguntándose a sí mismo qué pasó aquí. María se acercó a él y al oído le dijo en voz baja: acuérdate de la gallina, lava los platos si no quieres que le cuente a mi mamá. Ante dicha petición, Juan respondió con voz fuerte a la mamá: sí, mamá, yo quiero lavar los platos. Todo lo que la madre imponía como tarea a María, ella solo le bastaba mirar a Juan para que Juan respondiera: mamá, yo lo hago. Desde aquel día Juan lavaba los platos, tendía las camas, le daba de comer a las gallinas, se ofrecía para hacer todo mandado encomendado a María por su madre. A María solo le bastaba mirar a Juan y decirle: acuérdate de la gallina. Hasta que un día Juan, cansado del chantaje de su hermana, decidió contarle todo a su madre y librarse de las tareas que le correspondían a María, además de liberarse del sentimiento de culpa que lo acusaba en su mente. Mamá, necesito hablar contigo, dijo Juan. ¿Qué me quieres decir?, respondió su madre. Mamá, ¿te acuerdas de la gallina que se desapareció? Claro, como no me voy a acordar, si era la que yo más quería. Mamá, dijo Juan apesadumbrado, esa gallina yo la maté con una pedrada y la enterré en la parte trasera de la finca. Te pido me perdones. Su madre se queda viéndolo y responde: Juan, hijo mío, yo ya lo sabía. ¿Lo sabías?, replicó con asombro Juan. Sí, lo sabía, yo te vi desde la cocina, también vi el lugar donde la enterraste y la saqué e hice un rico almuerzo con ella. ¿Y por qué no me dijiste?, preguntó Juan. A lo que su madre respondió: callé, porque estaba esperando que reconocieras tu culpa, y quería ver hasta cuándo te ibas a dejar chantajear por tu hermana, y decidieras venir a mí a pedirme perdón y fueses libre de ese sentimiento de culpa que te acusaba. Gracias, mamá, aprendí la lección, te amo, eres la mejor mamá del mundo, siempre te diré la verdad. ¿Qué gran lección tiene esta pequeña historia para nuestra vida espiritual? Al igual que Juan, muchos de nosotros como creyentes e hijos de Dios hemos fallado, hemos pecado, nos hemos apartado, de una o de otra forma hemos ofendido a nuestro Dios, hemos quebrantado alguno de sus mandamientos o hemos sido desleales con Él. Y al igual que Juan, después de que cometemos la infracción, procuramos enterrarla donde nadie pueda darse cuenta de nuestra falta, ni nuestros hermanos, ni nuestra familia, y tratamos de vivir como si nada hubiese pasado, cuando por dentro hay un sentimiento de culpa que nos acusa. La voz de la conciencia nos atormenta. Aún más, pensamos que ni Dios se dio por enterado, y la actitud que tomamos es la de alejarnos poco a poco de Él, situación que es aprovechada por el enemigo para acusarnos en nuestra mente y nos susurra al oído y nos recuerda lo que hicimos. Acuérdate del guardado que tienes enterrado. Eres indigno de orar a Dios. Eres sucio. Dios es tan santo que no te puedes acercar a Él. Hipócrita. Eres uno en la casa y otro en la iglesia. Tu pecado no tiene perdón. No vuelvas al templo. Y Satanás, al igual que María con su hermano, nos atormenta y chantajea, haciéndonos creer que no tenemos perdón de nuestro Padre Celestial, haciéndonos esclavos suyos a causa del silencio nuestro ante nuestro Dios, para reconocer que hemos fallado delante de Él. Muchos le creen al enemigo y terminan siendo esclavos del pecado. David nos enseña el dolor de un creyente en pecado y lo que tiene que hacer para repararlo. El Salmo 32:3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El pecado no confesado trae abatimiento en la vida espiritual. Se pierde el gozo, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. El pecado no confesado trae resequedad espiritual, trae desgano. El silencio ante nuestro Dios es causa de enfermedad en nuestro espíritu
y muchas veces en nuestro cuerpo. Muchos se enferman llevando una culpa que no quieren confesar al Dios que todo lo sabe. David nos enseña qué hacer ante la culpa del pecado que nos aflige. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por tal razón David es llamado por Dios mismo, que David es un hombre conforme al corazón de Dios, que sabe qué hacer para agradar a un Dios santo, aún después de cometer la transgresión. David cometió adulterio, mandó matar al esposo de la mujer con la que adulteró, menospreció a Dios y tuvo en poco la palabra del Señor, pero sabía que Dios es misericordioso para quien se vuelve a Él, reconociendo la falta y apartándose del pecado. No era orgulloso, había humildad en él para reconocer el pecado ante Dios. Todo creyente es cobijado con una promesa del pacto con David y con sus hijos. Y Cristo, como descendiente de David, nos hace beneficiarios de tal gracia. Veamos lo que nos dice el Salmo 89:20. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Por esta promesa, aunque fallemos, si nos volvemos a Él y confesamos y nos apartamos del pecado, Él nos castigará con azotes y con vara, pero no quitará su misericordia de nosotros, en base a la promesa que le hizo a David y a su descendencia, la cual somos nosotros por Cristo. En ocasiones, pensamos que toda mala situación que nos sucede viene de parte de nuestro enemigo, pero lo que desconocemos es que Dios tiene el control de todo. Él conoce nuestras faltas, al igual que la mamá de Juan. Conoce nuestros guardados, lo que tenemos enterrado, conoce nuestros secretos y que solo Él y nosotros conocemos. No hay lugar para escondernos de Él. Él lo sabe todo. Todos fallamos, todos cometemos errores. Él no desecha a nadie que venga a Él arrepentido y con una buena conciencia hacia Él. Él conoce todas tus debilidades. Por tal razón, toda prueba es para fortalecernos o para hacernos ver que sin Él nada somos. Veamos lo que nos enseña el libro de Job en el capítulo 36, el verso 5, y ponga mucha atención. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie, por pecador que sea. Es poderoso en fuerza de sabiduría, no otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos, antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre, y serán exaltados. Y si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Muchas veces, nuestro sufrimiento es por nosotros mismos, rebeldes a la voz de Dios. Despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Despertar el oído es hacerlo entrar en razón y les muestra lo equivocado que andan. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Oír y servirle es un condicional que depende de quien quiera obedecer. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando Él los atare. No es el diablo quien lo ató en tal o cual problema,
sino la soberanía de Dios para mostrarle al que está en dicho problema el orgullo y la altivez de su corazón, que al igual que Faraón, cuando tenía las plagas de ranas y de piojos, pedía que oraran por él, pero al día siguiente, cuando debía ser él quien debía clamar por su situación y la de su pueblo. Pero su orgullo, al igual que los hipócritas, no lo dejaba humillarse ante el Dios único. Fallecerá el alma de ellos, dice Job, en su juventud, y su vida entre los sodomitas. Entre los sodomitas significa que esas personas que son hipócritas y no claman, terminarán con los que mancillan la carne, aun conociendo el Evangelio, y todo por no reconocer su necesidad de Dios. Al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Oído despierto es el que reconoce su necesidad y entiende que sin Dios nada es. Asimismo, te apartará de la boca de la angustia al lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Al que depende de Dios, no vivirá preocupado, sino que vivirá en paz. Desecha la voz del enemigo que te dice que no eres digno. Hay una promesa para sus hijos que está en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, el verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, he aquí la promesa, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si los confesamos y nos apartamos, no escondamos la gallina muerta del pecado. No te dejes chantajear por el enemigo. Derrótalo confesando tu pecado a Dios. Amigo y hermano, nadie nos ama más que Jesucristo, y quien lo ama a uno, le dice la verdad. El Señor Jesús les bendiga.